Algunos aquí extrañan que les hable de mi analista, pero hoy decidí empezar la prédica del día de hoy hablándoles de otra mujer, de otra figura que me ha influenciado de una manera u otra en mi vida. Mi profesora de literatura en la escuela secundaria. Una mujer que me enseñó a leer poesía y a amar la poesía. Una mujer con la que aprendí a descubrir nuevos autores y a valorar otros que antes menospreciaba. Una mujer con la que aprendí a leer, a analizar textos con minuciosidad y al mismo tiempo así todo con deleite y con disfrute. Pero además de leer, además de aprender a leer con ella, podríamos decir que también aprendí a escribir. Quiero decir que aprendí con ella los rudimentos de la escritura, porque cada tanto, en lugar de mandarnos libros selectos que debíamos leer de una semana para la otra, esta profesora nos enviaba consignas de escritura, ejercicios que a decir verdad fastidiaban a la mayoría de mis compañeros, pero que en mí, aunque esto nunca se los dije a ellos, despertaban un gran entusiasmo. A mí me encantaban. Y aprendí muchas cosas y aprendí algo más. Aprendí a explorar mi estilo e intenté ir mejorando de a poco mi pluma, ir aplicando las técnicas que veíamos en clase. Y aprendí que existen recursos, o mejor dicho, artificios literarios, que nos permiten suscitar, despertar ciertas emociones en el lector, sumirlo en un estado de somnolencia o de ensueño por medio de las palabras, o, por qué no, por el contrario, captar de pronto, súbitamente, su atención. Captatio benevolentiae, así se dice en latín, así anotó mi profesora una vez en el pizarrón, una tarde como cualquier otra al entrar al aula. Y a continuación, ante nuestros rostros extrañados y algo confusos, agregó, por suerte esta vez en castellano y no en latín, que se trata de un método, de una figura, de una técnica retórica que consiste en ganarse la simpatía del interlocutor, de quien nos escucha, captar su atención, pero apelando a algo particular, apelando a ciertas fallas, a ciertos desconocimientos, a ciertas taras del orador, de quien está hablando. En otras palabras, quien habla o quien escribe finge cierta ignorancia, aparenta haber olvidado o haber omitido algo sobre el tema en cuestión, pero lo hace con un propósito determinado y específico, que es despertar a su audiencia, sacarlos del sopor y del letargo en el que está sumida. Gracias, por ejemplo, me decía otro docente en la universidad, gracias por sus interesantes apreciaciones. Me lo decía con una voz algo impostada, falsa. Se notaba cuando yo me atrevía, despojándome de los kilos y kilos de pudor que me embargaban, a compartir mi opinión sobre tal o cual artículo que debíamos leer para aquella semana. O disculpen, decía otro docente, ¿cuál era el tema de la clase de hoy? Y lo preguntaba casi religiosamente cada mañana cuando nosotros nos acomodábamos en el pupitre del aula magna de la universidad. ¿Y acaso en verdad le interesaba a un profesor consagrado, a un tipo publicado, que había ya publicado papers, editado libros, oír mi opinión acerca de todas aquellas lecturas? ¿Acaso en verdad aquel otro docente llegaba a clase sin siquiera poder recordar el tema que debía dictar según la currícula? No, claro que no. Querían captar nuestra atención. Y podrán juzgar quizás esta técnica como una de cierta falsedad, digamos, como si fuera una puesta en escena, un fingir, un tipo de ignorancia, una actitud, una omisión que en verdad no es tal. Y es verdad, tienen razón si esto es lo que están pensando. Porque hay algo de artificial, de fabricado en todo esto. Pero hay algo también que a mi entender resulta pedagógico y hasta necesario en estos tiempos de sonrisas de plástico y de éxitos impostados en las redes sociales. Hay en esto de aparentar el desconocimiento frente a otros una cierta gimnasia, un ejercicio que tenemos bien olvidado, el de mostrarnos vulnerables, frágiles frente al mundo. Algo que
les aseguro, si no lo probaron, no es nada sencillo. Se requiere mucho coraje para hacerlo. Resulta paradójico, ¿no? Suena hasta casi contradictorio, pero se requiere mucha valentía, mucho arrojo para mostrarse frágil frente a otro. Esta semana, ¿qué para allá leemos? Parashat Shlach Lecha. ¿Vieron? Capté su atención con esta pregunta. Parashat Shlach Lecha, una porción de lectura cuya historia es hartamente conocida por todos ustedes y no necesito ni siquiera repasar sus highlights, sus puntos principales, porque todos se hayan de alguna manera u otra familiarizadas con el relato. No les tengo que decir que el pueblo de Israel se encuentra junto al umbral de la tierra prometida y que, si así lo quiere, su llegada ya es, al parecer, inminente. No les tengo que contar que Moshe, un estadista, un hombre de acción, pero también de templanza, decide, antes de ingresar a la tierra, enviar en una expedición secreta a 12 exploradores o 12 espías, tal como los conocemos en la jerga corriente, para que exploren e indaguen lo que hay en aquella tierra. No les tengo que contar nada de esto porque lo saben. Y saben que Yoshua y Caleb, dos de estos 12 espías, los hombres más cercanos a Moshe, regresan de su misión con palabras de esperanza, de ilusión, discípulos del libertador que arengan a los hebreos y los incentivan para armarse de coraje y hacerse de la tierra, para conquistarla. Sin embargo, los otros 10, ¿qué hacen? Enarbolan un mensaje opuesto. Retornan con palabras de desánimo y de zozobra. Los habitantes de aquel paraje, dicen estos 10 espías, son valerosos, son valientes, son hombres de gran estirpe, guerreros, y para colmo son gigantes, nos dicen. Jamás habremos de vencerlos, sentencian. La tierra es infranqueable, inexpugnable, es imposible de ser conquistada. Y ustedes conocen el final del relato, así que no les tengo que contar que quienes ganan la pulseada son los 10 espías, los mensajeros de la desilusión. Y el desánimo se siembra en el corazón del pueblo y ya no hay vuelta atrás. Los israelitas desmoralizados se lamentan y creen que la suerte está echada, que no habrán de desandar, de caminar, de hollar el suelo de la tierra prometida, y en efecto no lo van a lograr. No ellos, sino sus hijos. Saben que es muy común cuando uno indaga en la literatura del Talmud, de los intérpretes, de los comentaristas bíblicos, encontrarse con ideas disímiles, divergentes y variopintas, variadas acerca de un motivo, de una historia particular. Pero ¿saben qué? Este no es el caso. En este punto, en nuestra historia, en el retrato de estos 10 espías, todos, exégetas antiguos y modernos, todos coinciden. Todos los pintan como farsantes, como mentirosos, como embaucadores. Sostienen que estos espías no vienen con la verdad, sino que intentan disuadir al pueblo con argumentos falsos, con mentiras y con patrañas. Y todos los comentaristas tienen solo palabras de desprecio, de denuesto para con estos exploradores, con estos 10 espías. Pero yo hoy me voy a permitir, frente a ustedes, si me lo permiten, y con mucha humildad, me voy a permitir objetar esta lectura. Quizás porque mi profesora de literatura en la secundaria y también los maestros del Talmud me enseñaron que una historia puede ser leída de múltiples maneras. Yo me permito objetar esta lectura porque entiendo que el mensaje de desazón, de desánimo con el que llegan estos espías al campamento del pueblo de Israel no es producto del engaño ni de la mentira, sino de un profundo convencimiento. Ellos están convencidos, creen ciertamente en su ineptitud, creen en su fragilidad, se consideran seres ciertamente débiles y vulnerables. Estos hombres, diríamos hoy, el lenguaje psicoanalítico, y quienes saben más de esto me podrán corregir, tienen el autoestima baja.
Permítanme leerles el versículo. Besham rainu et nefilim benei anak mina nefilim. Y allí dicen los espías, estos 10 espías, allí en la tierra de Israel, en nuestra exploración, vimos a los gigantes, hijos de los gigantes. Vanehi beineinu kahagabim. Y allí, junto a ellos, ante nuestros propios ojos, ante nuestra propia mirada, nos sentimos como langostas, como meros insectos. Bejen hainu beineyem. Y así seguramente, concluyen, fuimos percibidos por ellos, fuimos vistos ante sus ojos. Estos espías se ven, se perciben a sí mismos como seres insignificantes, inermes, desamparados y sugestionados así como estaban por su propia percepción de ellos mismos, creen que así también son vistos por los demás. ¿Nunca les pasó? Si me dicen que no, no les voy a creer. ¿Nunca se sintieron de pronto ínfimos, empequeñecidos ante una determinada situación, ante la mirada de cierta persona? ¿Nunca volvieron a sentirse ese nene, esa nena de 6 años que espera desvalida, solitaria ante el edificio desolado de la escuela que su madre la venga a buscar después de hora? A todos nos pasó y seguramente a muchos y a muchas nos volverá a pasar, incluso si no nos atrevemos a sincerarnos con nosotros mismos. Nos va a volver a ocurrir en algún momento u otro de la vida. Nos vamos a sentir indefensos, vulnerables, huérfanos de protección ante un mundo hostil e incierto. Por eso hoy yo quiero hacer una defensa, una apología de estos despreciados 10 espías. Hoy quiero pararme, siquiera por unos instantes, de la vereda de enfrente, como se dice, de Yoshua y de Caleb. Hoy quiero ser del bando contrario, de aquellos que cuando así lo sienten, que cuando así lo entienden y lo consideran como estos 10 exploradores, no tienen ni reparos ni pruritos para declararse vulnerables y frágiles frente al mundo. Porque quienes reconocen su propia fragilidad son aquellos que tienen la capacidad de vincularse estrechamente con su sensibilidad más honda, más profunda, más auténtica. Solo estas personas son capaces, al conectarse con esa sensibilidad, de amar de verdad, de amar profundamente. Porque saberse en ocasiones débil, saberse inerme, desamparado, no es, como dije antes, un acto de cobardía, sino por el contrario, constituye un acto de irrebatible coraje y valentía. Porque la cobardía, como nos recuerda la canción que los chicos no sé si conocen, pero que muchos de los grandes aquí sí, la cobardía es asunto de los hombres y no de los amantes. Shabbat Shalom. Nos ponemos de pie, por favor.